Siempre ha habido como esa situación en que siempre estamos necesitando, ¿sí? Siempre estamos necesitando. Entonces ella me decía eso y me contaba algo que ella tenía ese gesto de que cuando veía a alguien que estaba vendiendo en la calle, llegaba le compraba, siempre le compraba y llegaba a la casa y comenzaba a promover esa venta de esa persona. Sí, a los vecinos, a todos les decían, ve, cómprale a esta persona, así no les gustara lo que la persona vendiera. Pero ella decía de que ella se ponía como en los zapatos de esa persona y que si esa persona estaba vendiendo algo era porque tenía una necesidad, sí, porque nadie que no tenga ninguna necesidad económica va a vender algo. Entonces ella siempre estaba pensando como en eso, ¿sí? Y me pareció un gesto, o sea, tan bonito en el sentido de que siempre está pensando en las demás personas, ¿sí? Y siempre está pensando en las necesidades que tienen los demás. Entonces fue una enseñanza para mí muy grande porque nunca me había sentado a analizar ese tema, ¿no? Bueno, listo, no me interesa lo que vende esa persona. No, gracias, no, gracias, no me interesa lo que vendes, gracias. Pero vemos de que hay personas que sí se sientan como a analizar eso y a mirar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué tan importantes son los actos de caridad que nosotros hacemos? ¿Sí? Son tan importantes para nuestro día a día, para que nosotros podamos adquirir esa empatía por los demás, ¿sí? Como esa ganas de querer ayudar a las demás personas. Entonces, siempre debemos de estar como pensando en las demás personas, no solamente enfocándonos en nosotros mismos, ¿no? Entonces también decía un pedacito de los comentarios del Javed Haim, decía que el Zohar dice que una persona vive en esta tierra para siempre, ¿sí? Entonces dice que ¿por qué vive para siempre? Porque los actos que él hace cuando él muera son los que va a ir a presentar delante de Dios. Dependiendo de las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, de esas mismas cosas depende cómo Dios nos va a tratar a nosotros. Una de las cosas que siempre nos promueven a nosotros es que siempre tratemos al máximo de estar ayudando a las demás personas, ¿sí? Es una manera, por decir, de nosotros solucionar un poquito nuestras transgresiones. Y eh, hay un pedacito que me gustó mucho que dice que la perfección y la santidad nosotros podemos alcanzarlas. ¿Cómo la podemos alcanzar? Estudiando la Torá. Cuando estudiamos la Torá, eh, nos infunde tanto el amor de Dios. Entonces, cuando tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, eso nos infunde a que nosotros practicamos los preceptos que nos corresponde a nosotros como noágidas y siempre tratando de mirar las necesidades de los demás. Al menos esa fue la enseñanza que a mí me quedó, porque nunca me ponía a pensar en esas situaciones, ¿no? Siempre uno vive como pensando en sí mismo, sin interesarle las situaciones o las necesidades que tengan las demás personas. Entonces cada día uno aprende más y más y la verdad es que, no sé, espero que ustedes tengan algún comentario. Son los pequeños actos que hacen a diario los que convierten a dos personas en un tú y yo, en un nosotros. ¿Sí? No solamente pensemos en nosotros, en nuestro círculo, no está mal que pensemos en nuestro círculo, que pensemos primero en nuestra familia, primero en nosotros, pero también miremos un poquito hacia afuera. Espero que si alguien tiene algún comentario. Eh, bueno, lo que les quiero comentar es, nosotros acá, por ejemplo, pasa mucha gente vendiendo repasadores, morrones en bolsita, ajo,
Después están los que están en los semáforos que hacen malabares y bueno, yo aprendí ahora, ¿no? Desde que estoy con Hashem, que uno tiene que ponerse en el zapato del otro y darle una mano. Lo que sea, ayudarlo. Yo le compro siempre, siempre, siempre les compro y ya me prometí a mí misma de que si pasan vendiendo es porque realmente tienen necesidades. La otra vez una señora pasó vendiendo porotos, acá en Misiones, el poroto negro, frijoles creo que ustedes le dicen, y estaba con una nenita. Y yo dije, qué sé yo, sonaba medio raro vendiendo bolsitas de poroto, la primera vez que había visto algo así acá, y bueno, le compramos y hay que meterse en el cuero del otro, como decimos nosotros acá en la Argentina. Y más acá en este país que se están viviendo momentos bastante difíciles, digamos muy difíciles. Entonces nosotros que podemos en algo ayudar, hay que ayudar. Sí, Emilia, tienes toda la razón. De hecho, yo relativamente hace poco yo aprendí todo esto, ¿sí? Porque en realidad de verdad nunca me interesaban las necesidades de los demás. Entonces, Baruachen, que encontré este hermoso camino y de verdad que me siento tan orgullosa de mí misma, de que Hashem me recuperó de alguna manera. Sí, esto lo aprendí ahora porque, bueno, tengo algunas personas al lado, cerca, digamos, de mi círculo, digamos, íntimo, que dicen, no, ese es no sé qué, es lo otro. Y yo digo, no tenés que pensar así. No importa, vos tenés que poner tu voluntad, lo tuyo, y que vos sabés que haces de corazón y con amor para el otro. Justamente hoy cuando fui al supermercado, mira, pasó algo muy particular. Llegó a la caja un muchacho comprando una botellita de acá, allá no sé si le dicen aguardiente o acá nosotros le decimos caña, ¿viste? Eh, bueno, le pagó y la chica, la cajera, le miró con una cara como diciendo, agarran lo que encuentran como para marearse o como para olvidarse de lo que está pasando, en lo que les pasa en la vida, digamos. Y después hablando con la chica, yo le digo, pobrecito, ¿no? Porque se ve que debe estar viviendo alguna situación difícil. Y ella me dice que la otra vez un señor le dio una X cantidad de dinero, que era mucho, y le dijo, bueno, entré y comprate algo para comer. Y el muchacho compró bebida alcohólica. Entonces yo digo, realmente uno da de corazón las cosas. De ahí en más lo que el otro haga también, ellos saben por qué hacen lo que hacen. Así es. Yohebet. Bueno, yo pienso un poquito diferente. En realidad creo que uno tiene que ser empático, que tiene que ayudar, que tiene que hacer justicia social, así como lo tiene que hacer el judío, nosotros también como noágidas debemos hacerlo. Pero somos responsables de a quien le damos dinero. Tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que ya siendo mayores, nos podemos dar cuenta cuando hay una verdadera necesidad o cuando son estos muchachos que andan buscando dinero para malgastarlo. Entonces, yo creo que uno tiene que, por ejemplo, si son estos jóvenes que uno le generan dudas, lo que le tiene que ofrecer directamente es comida, no dinero. Y si la tira la comida, sí, ya es cuestión de ellos. Pero si tienen hambre verdaderamente, ofrecerles comida, una comida digna, no tampoco la porquerías ni sobras. Y también se puede dar alimentos no perecederos que uno puede llegar a tener. Yo suelo comprar bolsones de arroz o de fideos, cosas así en bolsones, de manera que cuando pasen poder darles. Y si vamos a dar dinero, que sea, como dicen los rabanim, ¿no? No hace falta que sea demasiado dinero. Y hablo por mí, porque yo daba mucho dinero y después me di cuenta que hice muy mal. En realidad hay que dar un poco de dinero, porque ellos están pidiendo a distintas personas
Y con cada uno que le dé un poco de dinero, se hacen una buena cantidad como para comer y demás. Entonces, creo que uno tiene que ser también, aparte de empático, criterioso para dar la sedacá. Sí, Yocheved, de hecho, algo que he aprendido del pueblo judío es que ellos tienen como un monederito de donde echan la sedacá. Entonces, cuando salen, sacan ese monederito. Entonces le dan una monedita, una monedita. Entonces, creo que más bien es por ese lado, que está bien los criterios que uno hace. Sarita. Bueno, yo escuchaba una enseñanza de un jaján de Israel y decía que cuando el pobre se acerca a nosotros, que nosotros, el que le da es el que va, o sea, el pobre antes viene es a bendecirnos a nosotros. Que nosotros debemos de una vez darle gracias a Hashem porque nos mandó una persona para que le demos, porque Hashem es el que conoce toda nuestra vida pasada, todo lo que hemos pasado y por eso Él nos manda esas personas. ¿Para qué? Para nosotros poder rectificar algo que necesitamos rectificar. Entonces, que los pobres que llegan a la casa de nosotros o cada que podemos dar es una gran bendición. Lo que dice el Salmo 41. Dice que bienaventurado el que piensa en el pobre porque en el día malo lo ayudará a Hashem. Entonces, yo me pego de eso y yo digo, no, yo siempre que hay un necesitado que llega a mi casa, ¿por qué precisamente llegó a mi casa? O porque yo pasé junto de él. Y, por ejemplo, esta semana nosotros fuimos a sacar los perros, Juan Esteban y yo, mi nieto mayor, a sacar los perros y un muchacho ahí, y ese muchacho se le veía la cara que no había comido nada. Yo le dije, ¿usted comió hoy? Y me dijo, no, no he comido nada. Me dijo, y es un muchacho joven. Entonces yo le dije, bueno, yo me voy a dar la vuelta y ya vengo a traerle comida. Y me vine y yo había hecho un rollo de carne bien rico y todo, el empaque de todo eso, y le llevé una jarrita con chocolate y con de todo. Yo creo que ese muchacho, no he ido a buscar la jarrita, yo creo que ese muchacho quedó feliz. Y yo, bueno, es que lo que pasa es que cuando yo siento que a mí algo me gusta, que yo voy a comer algo que a mí me gusta, debo dar es lo que está bien, porque hay gente que da, dice que lo que le sobra o lo que va a botar, y eso no es, eso antes es muy malo. Es bueno dar, o sea, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que está pidiendo, porque es que no hay nada más vergonzoso, más horrible que pedir. Yo creo pues que pedir eso debe ser, o sea, a uno se le debe estar, se le cae la cara de vergüenza de tener que pedir, pero imagínense donde la persona llega a eso, a tener que pedir. Y la situación está muy difícil también en Colombia. Aquí en Colombia la cosa está tremenda. Entonces, bueno, pero como todo es para bien, Hashem nos está enseñando a aprender a manejar los recursos, a aprender a ser misericordioso, a ser bondadoso, compasivo, a ponernos en el lugar de los demás, a ayudar con lo que tengamos. Y por eso Él nos suple cada día para nosotros poder ayudar. Ese es mi aporte. Gracias, Sarita. Betty. Sí, con respecto a lo que decías del sabio, que él hablaba del tú y yo, con la diferencia de que es como una forma muy individualista de decir tú y yo y pasar con esos pequeños detalles de actos de preocupación por los demás, con el otro pasamos a ser nosotros, formar se forma otro tipo de, por decirlo de alguna manera, como una pareja, y no ser en la forma individual, como es cuando hablo de yo y de tú. Entonces, creo que cuando nosotros nos ponemos, ya sea
con mucho o con poco. Hemos dicho que a veces hasta un cariño, una sonrisa, todo lo que sea como un bálsamo para el alma, hay gente en la calle, pobrecitos, que la gente se les escapa, no los mira, o porque están sucios, o porque tienen mal aspecto. Y si uno lo mira a los ojos y le da una sonrisa, aunque no le vaya a dar dinero, ni tenga en ese momento para darle algo de comer, ni nada, pero solamente con mirarlo y sonreírle, le cambia la vida ese día a esa persona. Y, y bueno, yo creo que todo lo que podamos hacer que salga de nuestro corazón, que aporta al que está más necesitado, no, tampoco tiene que ser gente de la calle, también con nosotros, como amigos, como grupos, como familia, estar siempre dispuesto a dar y a ofrecer todo lo que tengamos. Gracias. Claro que sí, Betty. Creo que hasta para nosotros mismos, porque a veces somos como egoístas con nosotros mismos. Entonces, a veces también aplicarlo hacia nosotros mismos. Juan Manuel. Pues estoy tratando de organizar lo que voy a decir, ¿no? Porque decir cosas es muy y sin sentido, a veces no tiene como lógica. Pues digamos, por lo menos a mí me faltaron buenas palabras cuando yo era adolescente. A mí siempre me trataron con dureza, sobre todo en mi adolescencia, y entonces ahí uno se vuelve más rígido, menos permisivo. De pronto lo bueno es que uno no haga cosas para que los demás hablen. Ser muy empático con todas las personas, porque a veces uno sencillamente uno juzga. Y hay gente que es aduladora. Sentido judío, uno tiene que tener una disciplina y eso es muy tenaz porque uno no alcanza a llegar a cumplir todas las leyes, ni siquiera la que nos están enseñando. Entonces, pero por lo menos en lo más básico, lo más lógico, uno podría ser buena gente y decir buenas palabras y no estar atacando a todo el mundo y esperando siempre solamente recibir. Yo tengo las dos visiones, tanto la del necesitado como del que da, ¿no es cierto? Hay que también muchas veces, ¿cómo decirlo? Hablar mucho del necesitado, ese que está pobre, ay, pobre, el pobre, cosa. Muchas veces hay gente que tiene necesidad y no está así en una esquina. Entonces creo que eso se requiere de que uno esté despierto para evaluar qué persona está en momento de necesidad sin que esta persona nos lo diga, porque como dijeron varios ahí, y que concuerdo, que para la persona que está con una necesidad tener que llegar a pedir es humillante, más sobre todo para la persona que no está acostumbrada, porque ese que está en la calle, sentado en una vereda, pidiendo con el tarrito de moneda, acá en Capital se ve mucho, en Buenos Aires capital, se ve mucha gente que está en la calle y con el cartelito de ayúdeme. Yo aprovecho un montón cuando viajo a Capital, estoy a 40 kilómetros más o menos, 30. Cuando tengo que hacer algún trámite, aprovecho a llevar todo lo que es el cambio chico, entonces le doy a mi hijo para que le dé a las personas. Es una forma activa de que se acostumbre al dar. Igualmente ellos saben que acá está la lata de seda acá, donde se guarda plata, y que cuando vemos que alguien realmente necesita o lo que sea, solemos ayudar y todas esas cosas. Incluso mi hija más grande, que vende pulseritas y cositas así que ella hace, también pone en la lata muchas veces, o sea, para que ellos se acostumbren. Pero hay otra gente que pasa necesidad y que por ahí se necesita tener más tacto para darse cuenta. Este es algo personal que me pasó a mí. Mi marido estuvo 4 años donde trabajaba 3 meses, 6 meses, no, 3 meses, sí, con todos los gastos que se requiere de una casa
con hijos y un montón de cosas. Entonces, 4 años sostenidos en el tiempo, les puedo asegurar que no hubo ahorro que aguante. Llegó un momento donde se empezó a sentir también, ¿no? Que ya uno estaba haciendo cálculo en qué iba a gastar, qué era necesario, qué es lo que no. Y llegó un momento donde había necesidad por ahí. Y esto me lo recuerdo patente. Y no porque lo haya tomado mal de la persona, amiga mía de toda la vida, y sé que lo hizo con todo el amor del mundo, pero lo tomé un ejemplo de eso es lo que yo no tengo que hacer. Un día me dijo así, que si en algún momento de necesidad me sentía tanta necesidad, que vaya a la casa de ella a comer con mis hijos, ¿no es cierto? Que las puertas estaban abiertas, ¿no? Tengo 2 colectivos para llegar a la casa de ella. Yo me puse a hacer, soy rápida con los números, matemáticas siempre tuve 10. Así que me puse a hacer cuentas que si yo me tenía que tomar 2 colectivos de ida, 2 colectivos de vuelta, con mis hijos para llegar hasta allá, para que obviamente se note que no tenía para comer, con ese dinero de los 2 colectivos, si es que yo lo tenía, me convenía hacerme un guiso en mi casa y comer 2 días. Con esto de lo que voy, yo sé que ella tuvo buena intención y seguro se fue a dormir tranquila pensando, bueno, yo la quise ayudar. En realidad la ayuda creo que no es así. Primero, si uno sabe que el otro está en aprietos económicos, lo que tiene que hacer es, en vez de decirle, si un día no tenés para comer, vení, es invitarlo un día a comer. Segundo, si la persona tiene aprietos económicos y se tiene que acercar y trasladar para recibir la lluvia, obviamente no va a ir. Entonces uno tendría que acercarse a llevar la ayuda efectiva. No pensar que porque uno tuvo la intención, con eso bastó, porque en realidad no basta con la intención de decirle, mira, si un día necesitas venir. No, no basta, porque vos te vas a dormir, es como un placebo, como que uno dice, ay, bueno, yo tuve la intención de ayudarlo, y con eso nos volvemos perezosos para ayudar. En vez de eso tenemos que tomar un rol más activo, decir, bueno, yo sé que esta persona tiene tal necesidad, ya sea económica, una persona que está enferma por ahí a veces necesita una visita, y no es algo económico, pero en vez de decirle, mira, si un día necesitas o no tienes quien te cuide, un día avísame, tomar un rol más activo y decir, el lunes te voy a ir a cuidar. O, ¿qué te parece? Está bien también preguntar qué necesita la persona necesitada porque le va a saber decir qué necesidad tiene, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay un montón de gente que está necesitada y que por ahí no se le nota tanto, porque obviamente siempre mi marido trabajó todo, entonces mis hijos no andaban ni pidiendo en la calle, ni con los mocos colgando, ni tampoco visualmente se veían que estaban necesitados, pero obviamente costó. Igualmente, doy gracias a Dios que esos 4 años nunca me faltó nada, me han visto en clase, nunca me faltó para pagar la boleta de la luz, la internet, todo. Eso puedo dar fe que es así, el sustento llega, como dicen, pero llegó de otra forma, diferente a la que estábamos acostumbrados a que llegue. ¿Fue más justo? Sí, seguro, fueron años donde fue justito el sustento, pero siempre llegó. O sea que yo sí puedo decir que vi pequeños milagros, no grandes, no fui y me saqué la lotería, pero sí pequeños milagros que yo decía, wow, justo, llegó justo cuando ya no tenía más un peso, llegó plata de vuelta y de una manera que por ahí ni yo pensaba que iba a llegar. Pero eso me dio la herramienta para entender que muchas veces el que necesita no va a estar diciendo a los gritos que va a necesitar, porque obviamente es vergonzoso estar pidiendo. Segundamente es que no hay que complicársela si uno sabe la necesidad que tiene. Y no estoy hablando de esos casos chiquititos de, como dijeron por ahí, de que lo va a usar en bebida o algo, sino esas personas que uno sabe que realmente no va a destinar el dinero al mal fondo o cosas así. Uno tendría que acercarse y activamente a tratar de ayudarlo. Siempre siempre con un respeto también, para que el otro no pase vergüenza. En el caso de que venda cosas, es comprarles. Es eso. La otra vez también vendían una rifa, están juntando para un casamiento, vendían una rifa y la verdad no, ni ganas de comprar rifa por ahí, pero compré la rifa porque entendí que tienen que juntar para el casamiento y es una manera digna también de ayudarlo, decir, bueno, yo te compro un par de números y así ellos pueden juntar.
Y otra cosa, dar las monedas que me sobran, o los vueltos chicos, como yo dije que le hago a mi hijo, que es como para que él se acostumbre a eso, a la actitud de ser desprendido, digamos, de dar y eso, tampoco es de acá. Uno en realidad tendría que destinar una parte, o lo que se pueda, más menos, para la SEDACA y ayudar o a un comedor o algo, porque creo que hay veces estar dando monedas en la calle vuelto chico, si bien ayuda, es bueno y todo eso, a algunas personas también le sucede que es como un placebo, decía, ay, bueno, yo ya ayudé, le di a un pobrecito 20 pesos de la calle, y por ahí si empezaste a sumar, ¿cuántos pobrecitos te encontraste en la calle en el mes? Y capaz que en el mes gastaste, no sé, 100 pesos en pobrecitos de la calle que le di, y estás en posición de gastar más en ayudar. Entonces tampoco pensar que estar dando esa caridad chiquitita en el semáforo, acá en Argentina sucede así, por ejemplo, en el semáforo está el que hace malabares por ahí, que tiene ese estilo de vida y que vive de las monitas. Dar solo esa sedacá creo que es como un placebo. Uno tendría que definir un monto y si no lo dona a un comedor, yo tengo el frasco, yo voy guardando ahí. Y siempre aparece ahí en una situación que uno se da cuenta que está apretada y uno le puede acercar esa plata o bien comprar mercadería, lo hice. Desarrollar esa vista aguda de ver realmente cómo puede ayudar al otro de una manera sutil para no ofenderlo ni nada de eso, y de una manera efectiva también, para ayudarlo realmente, no para hacerlo sentir más pobre o más pobre de la situación. Hubo una vez un cuento de un sabio donde pasaba todos los días por un puesto que vendía, no sé si galletitas o qué cosa, y siempre compraba. Llegaba a la clase y repartía las galletitas, alguno lo habrá escuchado seguro, entre los alumnos. Entonces un día un alumno le preguntó que si a él no le gustaban y no comía las galletitas, ¿para qué las compraba si las terminaba regalando? Y él le dijo que era una forma de ayudar, de ayudarlo al otro sin tampoco que se sienta menos. En vez de regalarle la plata o sabiendo que la necesitaba y que estaba en posición de regalársela, le compraba las galletitas. Entonces lo estaba ayudando, pero de una manera que tampoco eh, eh, lo ofendía, por decirlo así. Y creo fervientemente, como dijo Sara, que cuando uno encuentra a una persona con necesidad, es más positivo para uno que para el otro lo que uno le va a dar. Porque uno está teniendo la oportunidad de hacer una misma con el otro. Y uno siempre tiene que ser agradecido que está en posición de dar y no está en la posición de recibir. Y es un lugar privilegiado y maravilloso que nos dio el Creador. Por eso digo, no quedarse solamente con la monedita en el semáforo o esas cosas, sino realmente tener la latita desde acá, juntar ahí y para que esa ayuda también la sienta el otro, porque no es lo mismo decirle te doy un paquete de fideo y que te dure todo el mes, a decirte llevo una caja con mercadería o una suma bastante como para que se pueda sostener por un par de días. Y eso uno lo logra si uno realmente aparta de lo que uno tiene durante un tiempo sostenido. ¿Qué es lo que uno puede? Alguno podrá 1000, otro podrá 100, otro lo que sea, pero si uno tiene la constancia de guardarlo y juntarlo hasta que llegue la oportunidad, seguro va a ser la diferencia para el día del otro. Ok, Andy. Elena, a ver, terminamos los comentarios. Por favor, breves. Bien, bueno, algo breve. Por lo menos en la parte de la bendición hay muchas maneras de darse, no solamente a aquella gente que está en la calle, que muchas veces está pidiendo, hay muchas personas también que necesitan una gran sonrisa, un gran abrazo, eso es una manera también de dar. Y con respecto a lo que dice la reflexión que está hablando de ahí sobre los pequeños actos hacendarios que te convierten a dos personas en tú y yo, le voy a decir un pequeño anécdota rapidito que sucedió hace 8 días en el emprendimiento que tengo con mi hijo.
una cliente vino de muy lejos de aquí, de a 3 horas de la capital de aquí en Santiago de Chile, a retirar una máquina que no la sabía manejar ni nada, la compraron y en fin. Pero estaban tan agradecidos y tan contentos y ya la tenían vendida a otra persona que después dijo, no, mejor no la vendo. A la final, esta chica, esta persona, esta pareja dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, les voy a ayudar a ustedes como emprendedores. Entonces me hizo una serie de preguntas, entonces le dije yo el por qué. Me dijo, no, porque ustedes, no para vanagloriarse, le digo, es algo que, esa anécdota que sucedió hace 8 días, ¿sí? Y ella dice, no, porque ustedes están trabajando y lo que hacen lo hacen con mucho amor y no dejan de estar sonrientes. Es una de las maneras que mi hijo y yo tenemos, bendito sea el Eterno, que siempre estamos tratando al cliente con mucha alegría, con mucha generosidad y otra cosa que también dijo al cliente de que éramos en esa parte muy generosos, aparte se está haciendo un acto de bondad porque no se le está cobrando lo que es, sino que se le está cobrando lo justo, lo necesario, no para enriquecerse, sino para poder ayudar también a las personas, tanto como la persona que lleva el trabajo como para el que está allí, como mi hijo, mi persona. Sí, y entonces pues allí es donde entiendo, para mí tomo este pasaje que está diciendo Day, esta pequeña reflexión donde se convierten en dos personas entre tú y yo. Fue cuando la chica dijo, eh, que quería ayudarnos y me dijo, quiero que tengan mi teléfono para cuando tengan ustedes su documento para poder ayudarles, porque yo también soy emprendedora y les entiendo lo que ustedes son. Entonces es allí donde se convierten entre tú y yo en un acto de generosidad, en mucha alegría, generosidad con hacer actos de bondad en esa parte, ¿sí? Entonces, pues es mi pequeño comentario, no sé si me supe explicar. Claro que Gracias, sí, Elena. Elena. Muchísimas gracias. La para allá que nos tocaba era Tahría y Mesorá. Son dos para allá cortitas que se leen juntas. La para allá Tahría nos habla sobre la pureza e impureza de la mujer una vez que da a luz. Vale destacar que el estado de impureza no es que la mujer haya cometido un pecado o que sea pecadora o algo de eso, sino que el estado de impureza es más bien como un estatus. O sea, lo que no le permite a la mujer en ese momento, en ese estado de impureza, es, por ejemplo, hacer ciertas cosas en el templo y otras labores. Y si uno se pone a pensar en el momento este, que recién acaba de dar a luz y está en un momento especial, que necesita conectar con ese